en el libro de Hechos, capítulo 15, el verso 22 al 29. Libro de Hechos, capítulo 15, el verso 22 hasta el 29, y si lo ha encontrado podemos decir amén. Y leemos junto la palabra del Señor. Y dice así, Hechos 15, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabá, y a Sila, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos a los hermanos que de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y a guardar la ley. Y no ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo a elegir varones, y enviamos a vosotros con vuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han puesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Sila, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Amén. Puede tomar sus asientos en esta tarde, hermano. Vamos a ver en esta tarde, vamos a considerar y ver tres interesantes los resultados que ha producido, hermanos, la predicación de estos hombres que fueron a un trabajo misionero, que eran Pablo y Bernabé. Y, hermano, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé y su equipo trajeron resultados de grandes personas que habían sido convertidos al Evangelio, pero había un gran problema. El gran problema era de que también estos hermanos tenían otros hermanos con un trasfondo judío, y ellos querían imponerle también a los hermanos que se pudieran circuncidar, que pudieran cumplir la ley de Moisés. Y había un gran conflicto, hermano. Había un gran problema. Entonces vemos que aquí la palabra nos está hablando de que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para encontrar una respuesta, hallar una solución a todo este problema que estaba aconteciendo. Y, hermano, y Dios está obrando en muchas de estas personas. Dios estaba trabajando en los gentiles de una manera maravillosa, pero también estos judíos estaban trayendo problemas a la iglesia, estaban trayendo dificultades al crecimiento de la obra de Dios. Y los judíos querían que a toda costa los gentiles pudieran obedecer a los mandatos, a los preceptos que Dios había dado al pueblo de Israel.
Estos judíos estaban arraigados en su religión, en sus preceptos, para que los gentiles cumplieran el orden de la palabra de Dios del Viejo Testamento. Pero, hermanos, estos fueron hasta la iglesia de Jerusalén a consultar cómo solucionar este problema. El verso 22 nos habla y nos dice, hermano, entonces nos pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Ellos estaban, hermanos, reunidos, ellos estaban congregados, aquí escucharon a Pedro, escucharon a Pablo, escucharon a Bernabé y escucharon a Jacobo también. Y escucharon todos los testimonios de los que el Señor había estado trabajando en las iglesias de Antioquía, en todos esos lugares, y a ver cómo ellos podían resolver este problema. Pero todos estos hermanos estaban junto a Jacobo, a los ancianos de la iglesia, y ellos también empezaron a tener un oído sensible al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los guiara a cómo poder solucionar este problema, hermano. Porque tampoco ellos podían quebrar la relación que había de la iglesia madre que estaba en Jerusalén con los hermanos que vivían en las iglesias gentiles, para que no haya una división. Entonces ellos también tuvieron la sensibilidad del Espíritu Santo a ver cómo podían solucionar, hermano, este conflicto que era bastante complejo, porque vemos que había personas que empezaron a transitar esas iglesias y a enseñar cosas que Pablo no había enseñado a ninguno de los hermanos. Empezaron a tener problemas bastante. Hermano, y vemos, aquí la palabra del Señor nos está mostrando que ellos buscaron cómo solucionar el problema, el Espíritu Santo le dio la sensibilidad a cómo poder dar una salida a todas estas circunstancias, estos problemas que estaban teniendo. Y dice, hermano, el verso 22 que hemos leído, por sobrenombre, eligieron entre ellos varones, dice, y enviaron a Antioquía con Pablo, Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Sila, varones principales de entre los hermanos. ¿Y qué eran varones principales entre los hermanos? Dice el verso 32, hermano, y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Es decir, hermano, que estos hombres eran personas que estaban siendo usadas por el Señor. Estos eran profetas que estaban recibiendo palabra del corazón de Dios y transmitiéndole a la iglesia. ¿Por qué todavía, hermano, recibiendo palabra del Señor y transmitiéndole a la iglesia del corazón de Dios? Porque todavía no había sido escrita el Nuevo Testamento, entonces todavía ellos estaban recibiendo esta palabra de parte de Dios y trayendo un crecimiento para los hermanos y fortaleciendo a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, y ahora le enviaban a un trabajo a los hermanos de aquellos lugares que eran de las iglesias de los gentiles. Y, hermano, estuvieron sentados pensando cómo solucionar estos problemas. Los líderes de la iglesia estaban ahí oyendo todo el mensaje de estos hombres que vinieron, cómo fue su trabajo de misionero, y ahora buscaban una salida a toda esta dificultad, hermano, porque estaban siendo influenciados por estos hombres que tenían un trasfondo judío y querían que ellos también cumplieran la ley de Moisés. Y ahora el Espíritu Santo trae una solución clara para todos los hermanos. Cómo poder encontrar
la salida a todas estas cosas, hermano. Porque si ellos decían de que se tenían que cumplir la ley de Moisés, también estaban en un gran problema. Iban a empezar a tener problemas porque ellos decían de que por las obras que ellos podían ser salvos. Pero Pablo predicaba que la salvación era por gracia, por el conocimiento y tener fe en el Señor. Y vemos, hermano, que el que tomó la decisión fue Jacobo. Él comparó los testimonios de los misioneros, él escuchó los consejos de cada uno de ellos de lo que habían hablado, y Jacobo tomó una decisión comparando el testimonio de cada uno de ellos con la escritura de la palabra del Señor del Viejo Testamento. Y de ahí él tomó una decisión, pero para enfrentar esta situación, porque era bastante complejo, hermano. Había que estar con los oídos preparados para recibir la sensibilidad del Espíritu Santo para guiar a estos líderes para poder tomar una buena decisión. Y dice el verso 23, hermano: y escribir por conducto de los apóstoles a los ancianos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Qué bueno, hermano. Qué bueno que estos hermanos pudieron poner sus oídos a disposición del Espíritu Santo, poder tomar una decisión correcta, poder, hermano, enseñarle a los hermanos a obedecer a la palabra del Señor. Y mire lo que dice el verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, que os han inquietado con palabras perturbadoras vuestras almas, mandando a circuncidarse y a guardar la ley. Estos hombres empezaron a predicar un evangelio diferente a lo que Pablo estaba predicando. Empezaron a anunciar otra clase de doctrina. Y Dios estaba obrando de una manera maravillosa con el apóstol Pablo y Bernabé, y estos hombres querían traer problemas, querían traer tropiezo a muchos, y ya había muchos problemas, hermano. Por eso Pablo y Bernabé recurren a la iglesia que está en Jerusalén para encontrar una solución que no trajera una rotura de entre los hermanos, que no hubiera división entre los hermanos. Hermanos, recordemos que en Romanos 8:14 nos habla la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando. Mire lo que dice el verso 8, capítulo 8, verso 14. Nos dice: porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hermano, estos hermanos se reunieron con los ancianos, con la iglesia, y ellos estaban necesitando, hermano, la dirección del Espíritu Santo de Dios para poder tomar esta decisión. Y qué bueno, hermano, que nosotros a veces nos encontramos en diferentes dificultades, en diferentes problemas, y qué lindo es recurrir al Señor, esperar en el Señor, descansar en la gracia del Señor para que Él también nos guíe a cosas buenas. Porque muchas veces tomamos decisiones equivocadas y después comienzan los dolores de cabeza. Pero qué bueno cuando el Señor nos guía y tenemos victoria en todo momento. Él está con nosotros. Y
estos varones necesitaban, hermano. La iglesia necesitaba la sensibilidad espiritual, escuchar al Espíritu Santo para que los guíe, los conduzca, para que no haya ningún problema y ningún tropiezo en los hermanos. Mire lo que dice el verso 26. Nos ha parecido bien, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlo a vosotros con vuestro amado hermano Bernabé y Pablo. Es decir que, hermano, ellos estaban también preocupados por los hermanos, pero ellos iban a mandar a confirmar todo lo que habían tomado, toda la decisión que habían tomado, porque aquí tenían que fundamentar, hermano, algo doctrinal, que la salvación era por gracia y no por obra. Y aquí iban a enviar una carta a través de Pablo, a través de Bernabé, pero también iban a enviar a otros hermanos para que confirmaran con sus propias palabras de que cómo era el trabajo, cómo era la salvación, de qué manera éramos salvos, que no era a través de obras, sino a través de la gracia y de la fe en el Señor. Y hermano, qué bueno porque aquí vemos que el Señor dio capacidad y sabiduría a estos hombres para poder tomar estas decisiones, poder recurrir a una fuente que podía darles seguridad de lo que ellos estaban enseñando. Y hermano, qué bueno porque encontramos este versículo y también encontramos, hermano, cómo vivir espiritualmente, recomendando Jacobo de qué manera se tenían que también alimentarse los hermanos para no causar tropiezo a los otros hermanos. Porque también le dio instrucciones, hermano. Porque los hermanos estaban dentro de una iglesia que había muchos judíos, y judíos débiles, dice la palabra, y también había judíos incrédulos. Y ellos llegaron a un consenso tan extraordinario. Si uno meditamos esta palabra en esta tarde, hermano, y nos da una claridad maravillosa que el Espíritu Santo de Dios trajo para que estos hermanos pudieran vivir, pudieran convivir, hermanos, gentiles y judíos en la iglesia con armonía. Hermanos, es algo maravilloso lo que hizo el Espíritu Santo utilizando a estos hermanos, y trayendo un claro discernimiento del Espíritu Santo para que toda la iglesia, la congregación, pudieran tener y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Hermano Pablo y Bernabé aquí son enviados nuevamente a sus lugares donde habían venido, de Antioquía, y enviado con ellos también estos hermanos que iban a llevar el testimonio con sus propias palabras, anunciando de toda la que habían recibido. Estos hombres, Pablo y Bernabé, habían venido a buscar respuesta y ahora se estaban yendo con una respuesta clara para poder enseñar a los hermanos y poder aclarar todo el asunto que estaba viendo, porque estaban bastante complicados, hermano. Y hermano, mire, y después nos está hablando la palabra del Señor, que enviaron a dos hombres, hermano, que son unos hombres que eran, por primera vez también escuchamos aquí a estos hermanos, Judas y a Sila, cuales también tenían, y también de palabra os harán saber lo mismo, dice.
Y estos hombres, estos hombres, Judas y Silas, eran hombres con una gran calibre espiritual, hermano. Venían con un gran trabajo que estaban haciendo en la iglesia, eran profetas, ellos estaban continuamente dando enseñanza a los hermanos, pero ahora la iglesia recurre a ellos para que también vayan a aquellos lugares y puedan confirmar a cada uno de los hermanos de todas las palabras y toda la decisión que habían tomado la iglesia y los ancianos de Jerusalén. Hermano, dice el verso 26, hombres que han puesto su vida, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le están dando, hermano, una gran autoría a estos hombres como Pablo y Silas que habían puesto sus vidas en favor del Evangelio. Son hombres sensibles a la voz del Espíritu Santo, capacitados para poder seguir trabajando en la obra del Señor y siendo capacitados por el Espíritu Santo cada día. Y dice el verso 27, hermano, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también con palabra os harán saber lo mismo, porque pareció bien al Espíritu Santo. ¿Vio lo que dice, hermano? Pareció bien, dice, al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, de que también estos hombres estaban teniendo la sensibilidad espiritual para poder tomar una decisión correcta, hermano. Nos pareció bien, dice, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice. Es decir, que había una coinonía entre los líderes y el Espíritu Santo. Había un acuerdo extraordinario, maravilloso, hermano, porque ellos dicen, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice, no imponer ninguna carga más que estas necesarias. Qué maravilloso, hermano. Qué extraordinario, porque estos hombres estaban teniendo una gran dificultad. Ahora tenían la respuesta en sus manos, tenían, hermano, la carta en su mano, tenían los receptores de la carta, tenían el auditorio que iba a escuchar la respuesta de los hermanos, de la iglesia, del ministerio, de los ancianos, que pudieran ser edificados conforme al crecimiento de la palabra del Señor. Hermano, estos hombres estaban rechazando toda clase de doctrina que estaban enseñando estos judíos. ¿Por qué, hermano? Porque fíjese de que también querían poner carga que ni siquiera ellos mismos podían llevar las cargas. Ni ellos mismos podían soportar tanta carga que querían poner estos judíos en los hermanos. Aún el Señor, hermano, dice en el libro de San Mateo capítulo 23 de que Él le dijo a los fariseos, de que ¿por qué ponen tantas cargas en las espaldas de los hombres que si ni ustedes mismos pueden llevar? Y recordemos, hermano, de que estos hombres eran tan celosos de su religión, los judíos eran tan religiosos, tan celosos de su religión, hermano, que ellos oraban de una manera algo impresionante, algo que daba, hermano, algo terrible de lo que pasaba. Porque mire, los judíos, ellos cuando estaban haciendo una oración, ellos oraban y decían, dando gracias de que no eran mujer. Y después decían, no soy un perro. Y al final, tampoco soy un gentil. Mire, tan
mal oración que hacían, hermano, casi despreciando a la otra persona. Y entonces esta decisión, hermano, que toman estos hombres, era algo tan trascendental de que ponían cómo era la salvación, que era a través del sacrificio que el Señor había hecho en la cruz y por gracia. Y pudieron atraer aclarar todo este asunto para que estos hermanos pudieran seguir creciendo y pudieran ver la bendición de Dios cada día sobre sus vidas, hermano. Hermano, dice el verso 28. El verso 28 dice: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y dice el verso 29, porque para que os abstengáis de sacrificio de los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosa si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Qué lindo, hermano. Aquí la carta que iban a mandar a estos hermanos de Antioquía era de que estaba tirando por el piso todas las enseñanzas falsas que estaban predicando estos supuestos hermanos que salieron de Jerusalén, que habían llevado carta, que habían presentado un cartel de que ellos eran profetas, que ellos eran apóstoles, que venían a enseñar otra cosa. Y aquí, hermano, estos hermanos llevaban la carta para desechar toda enseñanza equivocada que estaban enseñando estos hombres. Estos hombres estaban siendo atormentando a los hermanos, porque dice, hermano, que le estaban trayendo a sus almas preocupación, porque habían recibido a Cristo en su corazón, habían escuchado que por fe eran salvos, de que por gracia habían sido salvadas sus almas, y ahora apareció alguien por allá y empezó a decir, no, ustedes no son salvos, tienen que hacer esto otro. Y entonces trajo preocupación a los hermanos. Pero ahora, hermano, el Señor estaba obrando a través de estos hermanos en aquel lugar de Jerusalén y le trajo claridad, le dio una carta en las manos para poder desechar completamente todo argumento que trajeron estos hombres y habían sembrado en los corazones de los hermanos. Porque, hermano, si leemos ya parece que a muchos se estaban convirtiendo, de una manera de decir, al judaísmo. Estaban haciendo ya ritos, prácticas judaicas que no era correcta, que no era en favor de la gracia del Señor. Y hermano, esto es maravilloso, hermano, porque el liderazgo toma la decisión, le da la carta a Pablo y a Bernabé con los hermanos, y el verso 29 le da una tranquilidad total, hermano. Le da una tranquilidad total porque le está diciendo, nosotros estamos mandando, con Pablo y Bernabé también estamos mandando a Judas, Sila, hombres que han sido usados por el Señor de alto calibre espiritual para que también los confirme todo lo que nosotros le mandamos a través de la carta, y no le estamos imponiendo nada. No les estamos imponiendo nada a ustedes en la iglesia. Le están diciendo, nosotros le estamos aconsejando. De esta manera es la manera correcta de vivir en el Evangelio. Y le dice, hermano, el verso 29, que os atengáis de sacrificio de los ídolos y de sangre de ahogado, de fornicaciones, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Y escuche lo que dice lo último, y esto es maravilloso. Pasadlo bien, gócesen, alégresen, pásenlo bien, siéntanse seguros de que han recibido la salvación en sus corazones y hoy pueden tener la seguridad de que ustedes son salvos por gracia y no por ninguna obra de sacrificio o ritos que tenían que realizar para poder ser salvos.
Y el final de la palabra dice, pasadlo bien, estad tranquilo. A ustedes les han movido, a ustedes le han venido con montones de viento de doctrina que lo querían llevar de aquí para allá, para todos lados, pero nosotros les hemos mandado esta carta para aclararlo de que ustedes son salvos por gracia. Y pasadlo bien, gócesen y alégresen en el Señor. Y damos gracias a Dios, hermano, por su palabra que hoy también a nosotros nos trae claridad de que somos salvos por gracia. Que no somos salvos por ninguna obra que nosotros podamos hacer, sino que el Señor nos ha llamado, nos ha salvado por gracia, por pura gracia de Él, porque nosotros no merecíamos absolutamente nada, pero gracias a su amor y a su misericordia, hoy en esta noche estamos y podemos meditar en la palabra del Señor, podemos gozarnos en el Señor y podemos ver cómo Dios hace muchos años atrás trajo a estos hombres con esta inquietud, pero el Espíritu Santo trajo claridad, trajo, hermanos, sabiduría a cada uno de estos hombres para que esto que está escrito hoy nos traiga a nosotros tranquilidad, nos traiga paz. Y nos traiga también, como dice el final, pasadlo bien. Gocémonos y alegrémonos que hemos sido rescatados por el Señor y nada por algo que hayamos hecho nosotros, solamente por los méritos de la cruz de Cristo. Y Él es el que nos salvó, Él es el que nos perdonó y Él es el que en esta noche también está con nosotros y Él es también el que volverá a buscarnos a cada uno de nosotros. Así que en esta noche podamos descansar y poner nuestra fe en el Señor y podamos gozarnos y alegrarnos por su gran amor y misericordia por nuestras vidas. Hermano, en esta noche gocémonos y alegrémonos porque podremos tener dificultades, problemas, podremos tener un montón de cosas, hermano, pero el Señor está con nosotros. El Espíritu Santo, hermano, guió a estos hombres, le dio la salida a un conflicto que era bastante complicado, pero hoy también el Señor está con nosotros para sacarnos siempre y darnos victoria a cada uno de nosotros. Oramos, hermano, y damos gracias a Dios por esto. Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia y por bendecirnos y ayudarnos a cada uno de nosotros, Señor, y comprender tu palabra cada